declare tu poder, bendito sea el Señor Dios. Hola, hola, que Dios les bendiga. Les habla la pastora María Eugenia Porras y estábamos hablando sobre el espíritu de temor, que ya dimos una parte y hoy vamos con la segunda parte, y oro a Dios en el nombre de Jesucristo para que este mensaje de verdad sea de bendición y edificación para todo el que la escucha y esta enseñanza pues traiga libertad a cada uno de nosotros. Entonces ayer hablábamos de cómo Jesús de Nazaret vence a Satanás a través de su muerte en la cruz del Calvario y de su resurrección, y cómo Jesucristo le quitó las llaves de la muerte y del Hades al enemigo, a Satanás, para hacer a la humanidad libre de temor. Y cómo la palabra de Dios nos dice que Jesús, después que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, lo que hizo fue librar a todos los que por el temor estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Quiero decirles, hermanos, que la raíz principal del miedo es el temor a la muerte. Y la otra causa principal del temor es el temor a morir al yo, el temor al qué dirán y sobre todo a perder nuestra reputación. Por eso es que todo hombre y toda mujer, adulto, joven o anciano, que no conoce de nuestro Señor Jesucristo, permanece atado por el diablo, si es esclavo de los temores. Pero también hay creyentes que por su ignorancia de la palabra de Dios aún no han podido ser libres y continúan atados por los lazos del temor. Nada más veamos un ejemplo, el COVID. El COVID-19, detrás de este virus hay un espíritu que se suelta de miedo. Hay un espíritu ese espíritu trae enfermedad y trae muerte, pero sobre todo un espíritu de temor. Y vemos cómo gente, aún creyente, ha estado paralizados por el temor. El enemigo los ha esclavizado, los ha paralizado y los ha controlado. Les recuerdo que Jesús murió y resucitó y destruyó al enemigo, quien era el que tenía el imperio de la muerte. Jesús le quitó las llaves del Hades y de la muerte, y ahora todo aquel que cree en el Señor Jesús y lo recibe en su corazón va a recibir también los beneficios de su muerte y resurrección y puede ser libre del temor. Ahora, Jesús le quitó al enemigo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué significa Hades? Lugar de los muertos en griego, Seol en hebreo. Y le quitó las llaves de la muerte. Y ahora el que tiene las llaves se llama Jesucristo. Y les recuerdo lo que dice la palabra en el Salmo 68:20, en la última párrafo dice, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Cuando alguien siente temor de perder su cónyuge, su casa, su negocio, su salud, lo que refleja es inseguridad acerca del mañana o temor de lo que va a decir la gente. Se imaginan, si me muero, ¿qué se verá de mis hijos? Si me divorcio, no podré sobrevivir. Si pierdo mi negocio, me quedaré en la calle. Pero vean lo que dice la palabra de Dios, el mismo Señor Jesús, con respecto a esto. Y aquí el Señor Jesús está hablando sobre el afán y la ansiedad. Y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermanos, hay un temor a la muerte física y a lo que sucederá después. Muchas personas temen mucho también, y les decía, al morir hay que morir al yo, que eso es el segundo temor. ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a pensar de mí? Yo me pregunto, ¿por qué las personas tienen miedo a moverse en lo sobrenatural y a ministrar en los dones? Creo que es por temor a equivocarse,
por temor a lo que la gente diga, por el temor al que dirán, por temor a perder la reputación. Y si oro por este enfermo y resulta que no se sana, ¿qué van a decir? Pero recuerden que Dios es soberano y Él nos mandó a orar por los enfermos, a hablar nuevas lenguas, nos mandó a liberar al cautivo. Muchas veces no queremos que nadie piense mal de nosotros, porque nos duele el yo, el ego, y no queremos morir al yo. También en algunas ocasiones veo que en las personas puede más el temor que el amor a la gente. Cuando tenemos miedo a ser atacados, destruidos o a quedarnos solos y sin apoyo, debemos recordar siempre que la raíz principal de todo esto es el temor a la muerte física y el temor a la muerte de nuestro ego. Ahora, ¿cómo vamos a vencer el miedo a la muerte física y al ego? Lo primero, tenemos que morir a nuestra vieja manera de vivir y a nuestro ego. Por eso es que en San Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y en Efesios 4, verso 22 en adelante, dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí sigue hablando de el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y luego habla que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Tenemos que tomar la decisión de morir a nuestro viejo hombre, de morir a nuestra carne o a nuestra naturaleza pecaminosa, para que podamos dar fruto. Debemos contribuir activamente para que toda preocupación por nuestra reputación muera y todo intento de que nuestro viejo hombre sobreviva sea exterminado. Punto 2. Debemos entregar todo a Jesús haciendo un intercambio de vidas. El Señor Jesús en San Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El Señor nos dice que todo temor tiene su raíz en el miedo a perder la vida temporal en esta tierra. Jesús nos dice, si quieres ganar la vida nueva y abundante que yo tengo para ti, esta vida que es sin miedo y sin temor, entonces tienes que entregarme tu vieja vida, incluyendo todo lo que está a tu alrededor. Por ejemplo, entrégame tu reputación. Entrégame tus bienes, entrégame tu dinero, tu salud, tu familia, tus hijos, tu futuro. Entrégame todo aquello de que tengas miedo de perder, aún tu trabajo. Cuando me hayas dado todo esto, me lo hayas entregado a mí, me lo hayas puesto a mis pies, entonces podrás descansar en mí. Él dijo, venid a mí todos los cargados y cansados, llevad mi yugo, pero que la carga se hace liviana y ligera cuando la llevamos con él. Y él dice, y yo te daré la vida eterna, la vida abundante en la cual no sentirás temor, no sentirás miedo. A partir de ese momento, cuando el diablo venga y te ataque diciendo, te voy a quitar la vida, usted le va a decir, mi vida le pertenece a Cristo. Si te dice, mire, yo voy a destruir tus hijos, usted le va a responder, ya se los entregué al Señor Jesús, y en Él no los puedes tocar porque los he presentado delante del trono de la gracia, porque los cubro en oración todos los días, porque están cubiertos con la sangre de Cristo y se los he entregado al Señor y Él es el dador de la vida. Cuando te diga, la gente te va a rechazar, mira cómo te va a criticar,
usted le va a decir, estoy muerto a la crítica y al rechazo. Eso era mi vieja vida, ya se la entregó al Señor Jesús, por lo tanto, la crítica no me puede detener ni me va a afectar. Si usted ha muerto a su vida vieja, al viejo hombre, entonces entréguele todo, su salud, su familia, sus negocios, su trabajo y su dinero y confíe en Dios. El Señor Jesús es el que nos guarda y nos cuida y Él es quien está con nosotros bajo cualquier circunstancia. En una ocasión Jesús dijo, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Recuerde siempre este punto, que la raíz de todo temor hay dos causas primordiales. Uno es el miedo o temor a la muerte física o a la muerte del yo o del ego. Pero si le damos a Dios todo aquello que tememos perder, entonces viviremos confiados en Dios y no temeremos. Una de las cosas que debemos entender es que Dios nos libra de todo temor, hermanos. Todos tenemos temores, pero escuchen lo que dice el sabio consejo de la palabra de Dios. Dice en el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y el salmista dice así, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré qué pueda hacerme el hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hermanos, en el día que vengan los temores, vamos a confiar en Dios y vamos a comenzar a declarar la palabra, a exaltar la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es el dicho que ha salido de la boca de Dios. Y cuando usted comienza a declarar la palabra y a confiar en el Señor, los temores se van. Vamos a ver los temores o fobias más comunes que atacan a la gente. Son el temor a la muerte, el temor a enfermarse, la fobia a la oscuridad, el miedo al diablo y a sus demonios, el temor a lo desconocido, el temor a la gente, el temor a ser rechazado por la gente, el temor a quedarse solo, el miedo de hablar en público, el miedo de fracasar, el temor a divorciarse, el temor a perder todo en la vida, el temor al futuro, fobia a los animales, fobia al agua y al fuego, temor a las alturas, temor a la autoridad. Hay muchas clases de fobias o temores. Pero hoy también quiero hablar de la diferencia entre el temor de Dios y el espíritu de miedo. Recuerdan que yo al principio ayer les dije que habían 3 clases de temores, que uno es el temor a Jehová, que es el que debe estar en nosotros, el otro es un temor demoníaco y el otro que es el temor natural, que es la reacción natural del cuerpo cuando se ve amenazado o se siente en peligro. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios incluye respeto, pero más que eso, el temor a Dios es honor, es reverencia, es acción de gracias, incluye alabanza, donde el Señor Todopoderoso tiene la preeminencia que Él merece. En Proverbios 8:13 es clarísimo, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso sí es la palabra. En otras palabras, yo interpreto que el temor de Jehová es amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia. En Proverbios 19:23 también dice la palabra, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. Mientras que el espíritu de miedo o de temor está asociado al espanto, es algo que me hace huir, es al pavor y a las fobias, y nada tiene que ver con la reverencia y el respeto a Dios. El temor del hombre te hace estar en un estado de alarma, de opresión, de desequilibrio mental, de ansiedad, de sospecha. Cuando estamos temerosos de lo que el hombre puede hacernos, no le daremos a Dios lo que merece. En el temor de Jehová
dice la palabra, está la fuerte confianza. Así que el único temor que debe estar en usted y en mí es el temor a Dios, que ya les repito, no es miedo, es reverencia, es respeto. Es lo que me aparta de pecar. Dice la palabra en Isaías 8, 12 y creo que 13, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él vuestro miedo. Ahora vamos a ver qué efectos negativos produce el miedo en una persona. Esas son las razones por las que no debemos tener miedo. Número 1, ¿por qué no debemos temer? Porque todo lo que el hombre teme, eso le viene. La palabra de Dios nos habla de cómo Job, en Job 3:25, dijo así, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, ¿cuál era el temor que tenía Job? El temor de Job era perder su familia. Aunque Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios, él temía perder a sus hijos, a su familia, y temía que sus hijos pecaran contra Dios. Eso dio lugar a que Job abriera una puerta al enemigo para que destruyera su casa, y lo perdió todo, inclusive a sus hijos e hijas y su salud. Es un principio bíblico establecido por Dios que aquel que teme no tiene fe ni confianza en Dios, sino en lo que el enemigo le puede hacer. El temor, hermanos, es como un imán, es una puerta al infierno. ¿A qué le teme usted en este momento, hermano y hermana? ¿Teme a perder su cónyuge? ¿Le está temiendo demasiado al COVID-19? ¿Le está temiendo a que su negocio se pierda, su salud? ¿Tiene miedo a morirse? ¿Tiene miedo de quedarse solo? ¿Teme perder sus hijos? ¿Teme volverse loco? Si usted presenta alguno de los temores, de estos temores, es mejor que nos arrepintamos y busquemos ayuda para ser libre, y de no ser así, lo que usted teme, eso le vendrá. Así que lo opuesto de la fe es el temor. Cuando la fe entra, el temor se va. De la misma forma, cuando el temor entra, la fe sale. Y fe es creer lo que Dios ha dicho en su palabra y actuar sobre ello. Es creer en todo lo que Dios ha hecho y continúa haciendo en nuestra vida, sabiendo que todo lo que podemos lograr lo vamos a hacer por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es el temor? Es creer en todo aquello que el diablo o el hombre puede hacer en contra nuestra. Lo que le va a abrir la puerta o le va a dar el derecho legal a Satanás para que actúe en nuestra vida. El miedo no es real hasta que usted lo crea. El temor está basado en algo que no es real, sino imaginario. La fe está basada en las verdades y promesas que Dios nos dice en su palabra. La fe es el medio por el cual agradamos a Dios y le quitamos al enemigo el derecho sobre nuestra vida. Ahora, las personas que tienen miedo desfallecen, eso dice la palabra. El miedo es un espíritu que agota las fuerzas físicas, emocionales y espirituales hasta debilitar a la persona y hacer que desfallezcan. Es decir, el miedo es una fuerza negativa que hace que las personas se desmotiven a seguir adelante y produce ganas de morirse. También el miedo es el método que usa el enemigo para detener la visión. El espíritu de miedo también nos hace ver cosas que no son reales. La persona miedosa a diario imagina cosas malas. Se imagina que está muerto o que tuvo un accidente. Se imagina que está recluido en un hospital. Todas estas cosas son imaginarias e irreales. Por tanto, es importante que comience a usar su mente e imaginación para las cosas buenas. Por ejemplo, imagínese que usted tiene, gracias Señor por la buena salud, gracias Señor porque tus promesas son verdad y eso viene para mí. Cada vez que algún mal pensamiento llegue a su mente, no medite en esos malos pensamientos, échelos fuera y piense en cosas buenas. Ahora, hermanos, el miedo trae castigo físico, emocional y espiritual. Dice la palabra, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
¿Qué tipo de castigos? Castigos emocionales. La persona que vive en temor pasa con depresiones, con culpabilidad, con soledad, con ansiedad, frustración, mucha preocupación, desánimo, tensión y vergüenza. Castigos físicos, los temores traen enfermedades, te trae insomnio, muerte, pérdida del apetito, opresión, frialdad espiritual, falta de fuerzas, pesadillas en el sueño. Así que el miedo esclaviza a la persona. Cuando un creyente no recibe el espíritu de adopción, entonces ese lugar lo toma el espíritu de esclavitud o de miedo. El miedo nos inhabilita, el miedo nos paraliza, no nos deja avanzar, esclaviza nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestra mente. El enemigo hace huir a las personas que tienen miedo o las mantiene paralizadas. Mientras no se rompa ese lazo, la persona no avanzará en el área espiritual, física y emocional. Podemos concluir que lo que el hombre teme, eso le viene, por eso no debemos temer. Que el miedo es lo opuesto de la fe. Incluso podemos decir que el miedo es tener fe en lo que el enemigo puede hacernos. Que el miedo o temor hace que la gente desfallezca y que mienta. Que el miedo es el arma que Satanás usa para detener la visión de Dios en nuestra vida. Que el miedo o temor hace que los dones se apaguen, conlleva castigo y no permite que el creyente reciba el espíritu de adopción. Que el miedo te hace huir y te frena el actuar en la vida. La meta final del miedo es esclavizar a las personas física, emocional y espiritualmente. Así que, hermanos, ¿qué tal si oramos, aunque sea una oración pequeña, porque ya estamos en contra del tiempo? Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, hoy vengo a ti, Señor, clamando para que esta palabra se haga vida en la vida de los que están escuchando este mensaje. Y si usted puede repetir conmigo, hermano, diga: yo renuncio a todo espíritu de temor en el nombre de Jesucristo. Yo renuncio a todo espíritu de miedo, de cobardía, de timidez y de temor a la muerte. Y ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, ato el espíritu de miedo y le ordeno que salga de mi vida y rompo el poder del enemigo y declaro en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre que soy libre. Somos libres del temor a la muerte, del temor a morir, al yo de todos los temores. Jesús ya los llevó en la cruz del Calvario. Así que el Señor quiere que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Qué significa? Que disfrutemos esta vida aquí con Él, porque la vida con Él es buena. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Y pues nos vemos o vamos a escucharnos en otro momento con otro de estos temas. Que Dios le bendiga.